Mente Migrante. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Mente Migrante. Mi nombre es Edgris Lucena Salcedo. Me acompaña Miguel Ángel León. Un placer, Edgris. Nuevamente por aquí también. Qué bueno estar una vez más con ustedes. Agradecemos su sintonía. Muchísimas gracias por el apoyo. Y pues en Mente Migrante, una vez más, estamos para brindarles nuestras historias, nuestras experiencias y darles con ellas una base para, si en algún momento tienen pensado migrar o si tienen pensado por una u otra razón salir de su país, pues tener esa base informativa que les pueda acompañar. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en TikTok, en Instagram y en YouTube como Mente Migrante. En el espacio de hoy nos acompaña nuestra señora, bueno, mi señora madre, mejor dicho, la señora Carmen Salcedo, quien pues nos va a narrar cómo ha sido su historia. Es venezolana, vive desde hace casi 6 años en Costa Rica y nos va a comentar cómo ha sido ese adaptarse a esta nueva realidad, a este nuevo país que nos ha adoptado. Bienvenida. Gracias. Ok. Si nos puede comentar un poco sobre quién es usted, a qué se dedicó todos los años que vivió en Venezuela y bueno, más adelante pues irnos contando poco a poco su historia, pero inicialmente hablarnos de qué hacía usted cuando vivía en Venezuela. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Salcedo. Como lo dijo Edgris, soy su mamá. Tengo acá ya prácticamente 6 años. Llegué en diciembre del año 18. En Venezuela, pues yo fui docente. Soy docente jubilada allá en mi país. Pasé primero por docencia de primaria, después estuve en el liceo y también estuve en la parte universitaria. Ok, liceo es, en algunos países se les conoce como liceo, en otros no, pero básicamente es educación secundaria. ¿Qué materia daba en el liceo? Geografía e historia. Le hubiera ido bien conmigo, créame. Sí. ¿En qué año? ¿Octavo, noveno? Cuarto, quinto año. Más todavía. Sobre todo cuando entramos a Venezuela heroica. Sí. Qué bueno. Sí, es bueno, bien interesante, sobre todo teniendo en cuenta que es que docente del área de sociales, de geografía e historia, cuando viene acá a ayudarle a mis sobrinas. Pues acá vive mi hermano y tengo 2 sobrinas actualmente de 17 y 13 años, ayudarle en esas tareas de sociales, porque si bien hay cosas que son similares, quizás hay otras que no tanto. ¿Cómo fue específicamente ese empezar a conocer la historia de Costa Rica? Bueno, al principio me costó por la cuestión sobre todo la parte de geografía. En la parte de historia somos muy parecidos, pero en la parte de geografía no, o sea, aquí hay mesetas, hay volcanes que no tenemos en Venezuela. Entonces, todo eso representó para mí un reto, aprender y saber que aquí hay unos volcanes activos, hay otros que están pasivos, hay otros que están dormidos y bueno. Entonces, todo eso me impactó, pero me gustó. Esto es súper interesante porque acá vemos otro punto de vista de la migración. Normalmente salen los muchachos más jóvenes, los que están saliendo de Venezuela, personas de 30, 40, incluso 45 años, 50, pero aquí vemos ya un poco esa otra parte de la migración, los papás de uno. Y son miles de casos, y son casos súper interesantes porque normalmente siempre nos preguntan, es difícil migrar y eso lo sabemos. Ahora, ¿para quién es más difícil? ¿En qué edad se vuelve más difícil la migración? ¿A qué edad se pone ya como que, no, mejor yo me quedo aquí en Venezuela? Me dices que tu mamá sale de Venezuela. Ahora quiero preguntarle algo. Sale de Venezuela, llega acá a Costa Rica, y ya vamos a ir hablando de ese proceso. ¿Qué le decide quedarse? O sea, ¿cuál fue ¿por qué toma la decisión de quedarse? Más allá de, bueno, obviamente sabemos la situación social y política que ahí puede haber en el país.
pero aparte de eso, ¿qué otras razones, dice usted, me quedo en Costa Rica? Ve, yo comienzo acá, llego con visa de turista, como la mayoría, pero comienzo a ver las oportunidades que me brindaba el país en cuestiones de salud. Yo comienzo con problemas de presión alta, también problemas con el azúcar. Entonces, esas condiciones en Venezuela ahora no están dadas para uno tener, ¿cómo te digo yo? Para tener ese seguro social. Ok. Ajá. Entonces, sí, allá las medicinas cuestan mucho. Hay muchas cosas que es difícil conseguirlas porque tú consigues una medicina, sí, puede ser que la consigas, pero al precio 3 o 4 veces más caro. Allá se daba la función de unas personas que se dedicaban a comprar el producto en cualquier parte. Ellos hacían fila, nosotros le llamamos colas, hacían unas filas inmensas, compraban las medicinas y iban a los hospitales a revenderlas. Entonces eso los llamábamos los famosos bachaqueros. Entonces ellos revendían las medicinas o revenden las medicinas a precios que para un sueldo mínimo allá es difícil conseguirlo. Entonces yo veo acá, comienzo a controlarme lo que es la parte de tensión, la parte de presión, la parte de azúcar y me decido quedarme precisamente por eso. Incluso cuando voy a Migración y Extranjería, yo les dije de una vez que yo no tenía ningún problema con el gobierno ni nada por el estilo. Mi cuestión es salud. Ok, entonces estamos viendo otro tipo de decisión a la hora de pensar o tomar una decisión de salir del país. En este caso, vemos ya por la parte de salud. Hablamos en capítulos anteriores, proyectos de vida como fue el mío, Edgris. Sí, una situación familiar, pues, Una básicamente situación buscaban. familiar específica. En el caso de tu mamá vemos, bueno, ya vemos el tema de salud, cosas que son muy importantes a la hora de pensar, porque uno no está exento en el exterior de tener alguna particularidad con la salud. Incluso en mi caso, pues también las he tenido y he tenido también la oportunidad de ser atendido. Entonces, esos puntos son muy importantes, para a la hora de tomar decisiones para salir del país. Sí, es muy importante contemplarlo. De hecho, pues incluso cuando se hacen viajes de turismo, se considera el seguro de viaje. ¿Por qué razón? Porque eventualmente a cualquiera le puede pasar desde una gripe hasta temas muchísimo más complicados. Es algo y lo decía Miguel, es algo de lo que no estamos exentos. En cualquier momento podemos sufrir algún tipo de afección. Ahora, muy importante dentro de la historia de mi mamá, que por supuesto conozco de primera mano, inicialmente viene a pasar un par de meses. Era lo proyectado en diciembre de 2018 cuando toca suelo costarricense. Sin embargo, por situaciones que se estaban viviendo en nuestro país, nosotros no somos de Caracas, nosotros somos de Acarigua, una ciudad que se ubica quizás a unos 350 kilómetros de la capital. Entonces, por el momento que se vivía, febrero de 2019, que era cuando a mi mamá le tocaba regresar, se contempla que, bueno, no nada, va a quedarse un par de meses más mientras se regulariza y puede puede llegar a Caracas y después movilizarse hasta Carigua sin ningún inconveniente. Sin embargo, luego vienen otras situaciones como por ejemplo la pandemia. Bueno, en marzo de 2020, si no me equivoco, cierran los aeropuertos, ya no podía ingresar a Venezuela, no podía salir de aquí. Bueno, se complica toda esta situación, entonces le toca quedarse. Y una vez que le toca quedarse, siguen pasando los meses, bueno, vive su complicación de salud, como ella bien lo mencionaba, y para ese momento, y me parece importante detenernos en este punto, para ese momento todavía no estaba asegurada, puesto que
quizás es algo que si volviéramos a migrar, lo haríamos de una forma distinta, o sea, tomaríamos la previsión desde el momento mismo en que le toca quedarse aquí. Sin embargo, como fue algo que no se contempló de antemano, no estaba asegurada para el momento en que empieza la vacunación, que fue a finales del año 2020. Ahora, ¿por qué me quiero detener en este punto? Porque recuerdo bien que por el hecho de no estar asegurada se temía que no pudiese colocarse las vacunas. Sin embargo, no hubo ningún impedimento, sino que por el contrario, el mismo sistema de salud le dijo que sí, bueno, por el hecho de que ya estaba aquí estaba regular, es decir, no estaba en ningún momento quedó ilegal ni indocumentada. Entonces, en vista de eso, le ofrecen el beneficio de colocarse las vacunas. Si nos pueden narrar un poco cómo fue ese proceso en específico. Bueno, como decía Edgris, al principio, cuando me tocaba regresar a Venezuela, comienzan allá en Venezuela los problemas, incluso se da queman unos camiones de comida por la entrada de Colombia. Entonces eso me impidió en ese momento irme a Venezuela. Después, cuando ya lo tenía planificado, pues llega la pandemia. Y como ella lo menciona, pues sí, en ese momento, ¿cómo les digo yo? Con lo de la cuestión de la vacunación, yo llego y le digo a ella, porque primero me deprimí por la cuestión en la pandemia, otra gente estaba en Venezuela, no sabía qué pasaba. Entonces, eso me trajo las complicaciones de salud, o sea, mayores, o sea, se me subió el azúcar, tuve problemas, me dolía todo el cuerpo, era falta de vitamina D. Todos estos exámenes me los logré hacer, pero yo fui a la caja a ponerme la vacuna. No tenía seguro, como bien lo dice ella, y no me pusieron ningún inconveniente para ponerme las vacunas. Es más, yo iba a ponerme nada más la del COVID y me colocaron la del COVID, me colocaron otra, o sea, me han colocado muchísimas vacunas que en Venezuela esa salud no la tengo. O sea, ese estarme poniendo... Está un poco más limitada. Sí. Quiero aclarar a los que nos oyen que cuando nos referimos a la caja, es la Caja Costarricense del Seguro Social. Normalmente acá se le dice así, la caja. Entonces todo el mundo sabe que es la Caja Costarricense del Seguro Social. Comprenderán que como ya tu mamá tiene ya 6 años, la señora Carmen tiene 6 años en el país, incluso ya empieza a adoptar ese lenguaje coloquial y hablamos de la caja, ¿sí? Eso es parte de la integración que poco a poco vamos agarrando los extranjeros cuando llegamos al país y empezamos a ver y a conocer y acercarnos un poco al argot. Quería solamente tocar ese punto. Sí, en Venezuela le decimos el seguro, acá le dicen la caja. Bueno, entonces, como les decía, voy a la parte de la caja y me comienzan a colocar todas esas vacunas, las vacunas que tenía, desde colocarme una toxoide tetánica hasta todas las vacunas. Yo tengo todas las dosis del COVID, tengo neumococo, que son las vacunas que son allá difíciles. Incluso la neumococo solamente se le coloca a los chiquitos. Acá, existe la posibilidad de hacerla, de colocársela. Sí, después de los 60 años es obligatorio. Ok. Incluso yo cuando fui al seguro, o sea, me fui a consultar porque eso es muy importante también, que yo tengo cada 3 meses, voy a Elevais, que es como un consultorio. Allí me ve la doctora, me revisa, sobre todo me revisa mucho, sobre todo los pies por la cuestión de la diabetes. Y ella o él, cuando es un médico, me mandan a hacer todos los exámenes. Yo cada 3 meses voy hasta la Marcial Falla a hacerme todos mis exámenes. Me han hecho lo que son placas, radiografía, mamografía y bueno, todos los estudios. O sea, de la caja
de verdad que he tenido un excelente servicio. Hay algo que me gustaría destacar dentro de lo que acaba de comentar mi mamá. En este sofá estamos sentados tres venezolanos, tres personas nacidas venezolanas, nacionalizado costarricense solamente Miguel, pero la más costarricense de todas es mi mamá. Mire, la clínica Marcial Fallas, el Levi's, la caja, ya ella habla con una familiaridad. Es que a eso me Y es- refería, es parte de este proceso de adaptación al país y estamos viendo una brecha generacional eh, marcada, ¿no? Y vuelvo e insisto, a veces pensamos que es muy difícil para una persona adulta, ojo, no estoy diciendo que sea fácil, ¿sí? Pero lo ponemos como imposibles. Ujú. O cada persona pone Su sus límite. límites, Ujú. ¿sí? Pero, o sea, vemos que a la larga sí se puede, ¿sí? Sí se puede si se organiza, sí se puede si se planifica y se coordina y llegar a un país que brinda estos beneficios cuando uno está legal en un país, ¿sí? Es la diferencia de poder estar entre legal o ilegal en un país. Por eso siempre vamos a buscar las opciones para estar legal en el país, al país que vaya. Cada capítulo hemos hablado de organizarse, qué país ir, cuáles son las políticas, si hay visas o no. Entonces, esa es la misión de este podcast. Sí, no, qué importante es que era lo que quería comentar ahora que decía cómo mi mamá está desfamiliarizada con la terminología. Qué importante es eso dentro del dejarse adoptar, del que hemos hablado en otras emisiones. Cuando nos dejamos adoptar por un país, simplemente nos hacemos parte de él, nos familiarizamos con su cultura, nos familiarizamos con sus formas. Y qué bueno es dentro de ese enamorarse del país, pues también empezar a disfrutar de todo de todo lo que tiene para nosotros. Ahora, pues no es tan fácil como llegar y bueno, ya soy parte por el hecho de estar documentado, por el hecho de estar legal, ya tengo, voy a gozar de todos estos privilegios de salud. No es un proceso que hay que cumplir. Si bien le ofrecieron las vacunas mientras no era parte aún de la Caja Costarricense del Seguro Social, para ya disfrutar de estos beneficios que usted mencionaba, que es el tema de la consulta, el tema de los exámenes, sí ya hay que cotizar dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hay diferentes tipos de seguros y es parte de lo que como extranjeros nos corresponde conocer. Ok, si yo estoy en una empresa, esa empresa me va a asegurar, por supuesto, tengo que estar legal y forma parte de esos derechos que como trabajadores tenemos. Ahora, si no formo parte de una empresa, si no estoy en la nómina de una empresa, ¿cómo hago? No tengo derecho al seguro. Y que esto es lo que nosotros necesitamos investigar antes de también pues, irnos a vivir a un país. En el caso específico de mi mamá, empieza a disfrutar de este seguro porque hace su cotización como trabajador, como voluntario. Si nos puede narrar, mami, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿qué documentos tuvo que buscar? ¿Qué tuvo que presentar? ¿A dónde tuvo que ir? Nada más como describir ese paso a paso que en su caso particular tuvo que llevar a cabo. Bueno, a mí estoy asegurada como voluntaria. Estoy cotizando como voluntaria independiente. Fui hasta unas oficinas de la Caja que quedan en San José específicamente. Allí me atendieron muy bien. El chico que me atendió me llenó como especie de una encuesta, un cuestionario, no sé cómo lo llaman. Y él ahí me decía, o sea, todo lo que iba a llevar. ¿Qué requisitos llevé? Solamente el carnet que me da migración. No llevé así más nada. El carnet que me da migración y por supuesto el dinero, ¿verdad? Pero el carnet que me da migración. Ok, excelente. Entonces, básicamente con tener documento de identidad al día, pues puede ser la cédula o el carnet
de refugiado, de solicitante de refugio. La cédula como residente temporal o residente permanente es el requisito básico. Y hay algo que también quiero rescatar dentro de lo que dijo. Decía, cuando llegué me atendieron súper bien. Y esto lo digo pues conociendo a mi mamá. Por lo general, donde ella llega, dice, mira, qué gente tan amable, súper bien, me atendieron, me dijeron esto, me dijeron lo otro. Por lo general, mi mamá tiene buenas experiencias donde sea que llega, pero ese tener buenas experiencias donde sea que llegamos, en la mayoría de los casos viene dado también por la forma en que nosotros nos dirigamos. Y creo que si algo queremos nosotros siempre resaltar dentro de este podcast es la necesidad de dejar en alto quiénes somos como venezolanos. Los buenos somos más, decimos constantemente, pero ¿por qué decimos que los buenos somos más? Justamente porque donde sea que nosotros lleguemos, donde mostremos valores, donde mostremos respeto, de esa misma manera, pues vamos a ser tratados. Si nosotros llegamos con amabilidad, por lo general vamos a tener buenas respuestas. Cuando no tenemos buenas respuestas, ojo, esto no es que 100% de las veces va a ser así, pero por lo general no tenemos buenas respuestas cuando nosotros tampoco sabemos dirigirnos. Y creo que es importante que en todo momento tengamos esto presente, indistintamente de nuestra nacionalidad, indistintamente del lugar donde lleguemos, siempre tratar con respeto para recibir ese mismo respeto. Los costarricenses son personas muy amables, muy respetuosas. Ojo, no están exentos de un mal día, pero son personas que están dispuestas a tratar con amabilidad siempre y cuando así sean tratados. Entonces, llevar siempre esta bandera, más teniendo en cuenta que donde sea que lleguemos vamos a ser identificados por nuestro acento, por nuestra forma de tratar, y qué bonito es cuando dicen, mira, qué bueno, tan amable que eres, se te nota que eres venezolano. Es muy bonito escuchar esto por encima de las críticas que se puedan dar, y bueno, esto era parte de lo que quería rescatar de ese comentario. Entonces, hace esa inscripción, luego empieza ese pago inicial, pero es un pago que también se hace de forma mensual. Entonces, pues también es necesario que tengamos en cuenta este tipo de detalles cuando nos unimos cuando nos dejamos adoptar por un país. Este proceso, bueno, que llega ahí a la caja del Seguro Social, presenta los documentos, hacen el estudio para fijar el monto mensual. ¿Es un proceso largo? ¿Dura cierto tiempo? ¿O automáticamente desde ese día ya estaba usted inscrita en la caja del Seguro Social? Bueno, yo me inscribí en diciembre, ya prácticamente finalizando diciembre. Me dieron como algo que estaba inscrita, y me dijeron que me dirigiese a el IBAIS, que estuviese más cerca de mi casa. Al principio, pues yo pensaba que era uno, que era el que yo veía más cerca, que era el de San Lorenzo, pero resulta que no. Me mandan al de Fátima, y allí, con esa planilla nada más que yo llevaba, que me habían dado ahí en la oficina de la caja, me comenzaron a ver. Allí me mandan a hacer primero los exámenes, se dan cuenta, bueno, ya yo tenía unos exámenes previos, pero me los había hecho privado, costosísimo, y se dan cosas que ha venido perdurando el problema, sobre todo de la parte de diabetes, de azúcar, y me comienzan a medir la presión. No bajaba. Hay una parte que no le he contado, que cuando me van a medir la presión me asusto, pero igualito. Entonces eso hace que me suba, ¿verdad? Pero llevo mi control, la doctora está pendiente, y me manda las medicinas, incluso cuando he tenido otras dolencias, no tan solo nada más presión y azúcar. Cuando la vez pasada fui, que me dolían mucho las manos y todo esto, y me mandaron también mis medicamentos y me hicieron mis análisis. Okay, entonces fue un proceso Rápido. Realmente rápido. Lo pregunto porque, bueno, en mi caso, yo opté también por el mismo recurso. Yo llego al país, a pesar de que ya estaba legal en el país, no tenía trabajo aún fijo en una empresa, entonces uno va
a la caja para este seguro voluntario y presenta los documentos, igual usted, y inmediatamente pasa a ser uno parte del sistema. Recomendación, siempre estar pendiente de estos puntos específicos porque es importante, nuevamente, y lo recalco, porque uno no sabe qué pueda suceder en la estancia. Y la salud es algo muy complicado. En mi último caso, igual, o sea, todo el mundo me echa un poquito de broma porque yo fui a jugar básquet, siempre me ha gustado el básquet y yo ese día salí a jugar normal y tuve una fractura de tibia y peroné. Automáticamente me imagino, o sea, si yo hubiera estado ilegal, si no estuviera en el seguro, ¿qué hubiera pasado? Son cosas que pasan, es algo fortuito. Entonces, por eso, nuevamente, la recomendación de indagar, de ver cómo puedo estar, cómo puedo ser parte de este proceso, de este sistema al país donde vayan, porque la salud es primordial. Si no tiene uno salud, ¿cómo puede trabajar? Siempre salimos del país con la mentalidad de que salgo para trabajar porque necesito buscar un futuro mejor y es parte de trabajar, independientemente de que, bueno, trabajo para poder incluso enviar dinero al país de destino. Si no podemos trabajar por cuestiones de salud y estando enfermos y no nos atienden, ¿qué podemos hacer? Entonces son puntos importantes a la hora de tomar la decisión de salir del país. ¿Cómo puedo ser parte del sistema de salud al país donde vaya? Sí, y otra cosita bien interesante dentro de lo que ofrece el sistema de salud es, bueno, y lo decía también mi mamá hace un momento, ella recibe sus medicamentos cada mes, cada 3 meses, dependiendo del tratamiento que sea, porque pues es parte de lo que viene indicado, es parte del beneficio que ofrece el pagar mensualmente este sistema. Ahora, puede ocurrir eventualmente que por una u otra razón no estemos al día, no estemos solventes, y esto es algo que puede aplicar tanto para extranjeros como nacionales, el no estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, ¿nos desampara el sistema de salud? Pues no. Porque justamente, recordemos, y esto pues quiero aprovechar el momento para agradecer a todos los médicos de Costa Rica, del mundo, por ese servicio tan, Loable. sí, tan loable, esa es la palabra. Ese servicio tan comprometido, tan incondicional que ofrecen a los pacientes. Ese amor por la vida es algo que valoramos, que abrazamos y que de verdad, pues recuerdo que en los días de pandemia se dedicaban algunos minutos del día a aplaudir la labor de los médicos, y yo creo que es algo que día a día necesitamos seguir haciendo, quizás no de forma literal, pero sí de forma simbólica, aplaudir ese amor por la vida. El Código de Ética de Cirujanos, de médicos, acá en Costa Rica establece que toda persona, cuando lo requiera de urgencias, va a ser atendido indistintamente. Por supuesto, va a haber un proceso tras esa deuda, porque tengamos en cuenta que lo que el Estado nos ofrece, al Estado también le cuesta. Por supuesto que lo pagamos con impuestos, que lo pagamos, todo eso es cierto, pero no deja el hecho de que la medicina que a mí en lo privado me cuesta tantos dólares, tantos colones, tantos bolívares o lo que sea, para el sistema, pues digamos, al Estado también le cuesta. Entonces, en ese sentido, pues es necesario ese compromiso de pago, pero si tuviésemos una urgencia de salud, no, pues no, quizás no nos vamos a encontrar con que en los hospitales se nos va a negar atención, porque ya hay un compromiso de antemano y que ya compromete lo que es la ética. Esto también para tenerlo en consideración. Quiero aprovechar aquí que está tu mamá y no es que me salga mucho del tema de la salud, pero tengo que aprovechar. ¿Sí? Eh, quiero preguntarle, ¿qué ha sido lo más difícil para usted, o sea, viendo la diferencia de edad que nos lleva, para adaptarse a una cultura distinta?
Bueno, yo te digo que en realidad no he tenido así dificultades, no he tenido problemas. Yo me siento acogida, como decían ustedes al principio, no tan solo de palabras, sino de hechos de las personas. He conocido personas extraordinarias que están en mi alrededor, en la parroquia, o mis amistades, que me ven como una más, como una tica más. Dijera mi amiga, titiquitica. Tiquititica. Bueno, es que lo traigo a cotación porque es algo normal que siempre nos preguntan, ¿y usted se va y qué va a hacer allá? Es la palabra. ¿Sí o no? Que siempre nos Sí, preguntan. sí, sí. Pero usted se y va a dejar todo acá. ¿Y qué va a hacer allá? Bueno, es que eso no lo sabíamos cuando tomamos la decisión. O sea, la decisión se toma, ok, y lo hemos hablado en capítulos anteriores. Dejamos miedos, no es que los dejemos, sino lo asumimos y arrancamos. Y llegamos al país y empezamos a experimentar todas estas cuestiones y todo este país que nos abre las puertas. Entonces, ponen limitancias. O sea, obviamente nos va a costar un poco y dependiendo incluso de la edad. Entonces, por eso preguntaba. Ya vemos como la señora Carmen poco a poco ha ido adaptándose a una cultura distinta, con una edad distinta a la mía o la de Edgris. Aquí el segundo en edades soy yo, no vamos a hablar de edades. ¿Sí? Pero vamos poco a poco adaptándonos al país y más allá de lo difícil, es una experiencia bastante bonita. Nos expande la mente, no sé, digo yo. ¿Mm? Bueno, yo de verdad, a mí me ha fascinado estar en Costa Rica, no sé, a Edgris. No, pues sí, me encanta. ¿Esperaba usted ese volver a iniciar? Porque de alguna forma fue como volver a iniciar ya el empezarse a adaptar a Costa Rica. Pues no, cuando jamás me hubiese imaginado salir de mi país, llegar a otra cultura, a otro tipo de personas. Sí, tantas cosas. Ahorita que recordaba tu pregunta, ¿qué ha sido lo más difícil para mí? Los temblores y los volcanes. Bueno, quiero aclarar a que nos escuchan, bueno, sí, aquí en Costa Rica, por ser una zona volcánica, ayer precisamente hubo uno. Los temblores son frecuentes, pero uno como que se va adaptando. Ay, yo veo que mis compañeros se burlan de mí, ellos me hacen bromas, porque me dicen, ayer tembló, durmió, porque una vez yo llegué y les dije, vea, yo estoy despierta desde tempranísimo, desde que tembló, y ando trasnochadita, le digo yo. Entonces, desde ahí, cada vez que tiembla me molestan, me hacen broma. bromitas, sí. Vea, otra cosita, aquí, digamos, como pregunta random, ¿saben que en Venezuela se estila a las personas mayores, se les llama señor, señora? Han escuchado en reiteradas ocasiones, Miguel le dice señora Carmen, se usa muchísimo el señora, mientras que acá se usa muchísimo más el doña. En Venezuela eso no es tan común. ¿Cómo se llevó usted con eso al principio? Bueno, al principio, dos palabras que el doña no, porque mi esposo me echaba broma. Él me decía que yo era la doña. Pero sí con la palabra macha, porque allá en Venezuela es una persona blanca, es un catire. Entonces, sí, cuando iba a la Feria de las Verduras, macha, y yo, ¿qué es eso? Bueno, a eso me refería. Esas son experiencias que Sí. a la larga están bonitas y bueno, obviamente a la cual hay que irse adaptando al país. Eso es un tema que tiene mucha discusión en las redes sociales y incluso entre foros de venezolanos que algunos incluso tienden a criticar un poco de que ya no habla como venezolano, que ahora utiliza terminología extranjera. Es un tema que de repente a futuro podríamos ir tocando ese tema específico, pero así hablándolo por encima,
es algo normal que va a suceder, tenemos que adaptarnos al idioma, al coloquial, yo le digo así. ¿Por qué? Porque simplemente no nos van a entender, ¿sí? No nos van a entender porque aquí las frutas se llaman distintas, hay términos que utilizamos en Venezuela que aquí pueden ser malinterpretados, hay términos acá que no voy a decir, que en Venezuela podrían malinterpretarse de una forma muy grotesca. Entonces es parte de ese choque cultural que tenemos que adaptarnos. Exactamente. Incluso otra anécdota también con una palabra. eh, Recién llegada yo andaba con mi hijo y veníamos por la calle de Gravilia y cerca de una escuela hay lo que nosotros llamamos policías acostados. Y entonces él llega y me dice, ahí hay un muerto. ¿Dónde? Le digo yo. Mi mamá se confundió porque no vio la sábana blanca. Sí. Yo decía, ¿dónde está el muerto? No, mamita, los policías acostados son muertos. Ah, ok. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Le digo yo. Creo que como por colocarle un nombre común o que se pueda entender fácilmente, un reductor de velocidad de estos que se encuentran cerca de las escuelas. Nosotros le llamamos policía acostado, acá le llaman muerto y bueno, por eso mi mamá estaba buscando el cadáver. Sí. Ok, mami. Vea, también algo bien interesante dentro de la migración, parte de ese dejar, pues es dejar también toda una vida. Allá, pues, bueno, aquí vivimos, mi hermano y yo, queda otra hija allá, quedan nietos allá, queda muchísima familia. ¿Cómo llevó ese proceso? Y se lo pregunto porque hace un rato usted decía que al momento de la pandemia, quizás tantas cosas que vinieron a su mente, pues también vive ese momento en lo interno que le puso a reflexionar, quizás a preguntarse, no sé, a sobrepensar ese tema. ¿Cómo lleva esas ausencias? Pues teniendo en cuenta que sí, quiero quedarme aquí, me siento bien aquí, pero también dejé parte de mi vida allá. ¿Cómo lleva esa parte, ese tema? Bueno, ese tema primero uno se enfrenta como especie de un duelo. Es el dejar todo allá. Allá tengo no solo una hija, tengo dos, tengo nietos, ya pronto un bisnieto. Entonces, sí, es como repensar, ok, yo aquí tengo algo, pero allá tengo familia. Y en la parte cuando me preguntabas de la pandemia, sí fue la parte que me tocó más fuerte, porque entonces yo decía, ok, yo aquí tengo la parte de medicina, yo aquí tengo esto, aquí, y no puedes evitar pensar, y los que están en Venezuela tendrán tapabocas, que es lo más sencillo. Entonces era eso, llamar sobre todo a mis nietas y no te veo el tapaboca, ¿por qué no te has puesto el tapaboca? Y entonces todas esas cuestiones sí limitan a uno un poquito, pero de ahí Es ese sí. cuidado de abuela a nieto que obviamente quiere y anhela, asumo, estar ahí, ¿no? De disfrutarlo. Es parte de ese sacrificio de haber dejado Venezuela y estar en otro país. Parte de todo eso que dejamos, metemos en una maleta, pero metemos en la maleta que no va a ir en el avión. Es en la maleta que se deja en el cuarto, el cual dejamos con llave para que nadie entre, porque uno siempre sale con la mente de que de repente regreso. Muchos lo hacen, otros no, porque terminan ya adaptándose al país que llegan. Esa es parte de toda esa experiencia migratoria que vive cada uno, y cada uno es una historia distinta. Y hoy tenemos la historia de la mamá de él, la señora Carmen, cosa que estoy encantadísimo que haya estado acá en el podcast, porque nos deja ver otra visión, de otra experiencia, otra vida de una señora que vivió toda una vida en Venezuela, profesional de la educación, a los cuales les envío un saludo. Tengo muchos amigos, profesores universitarios, de liceos y de preescolar incluso también, gran mayoría incluso que a los cuales les mando un saludo y siguen estando en Venezuela
y es eso, o sea, cada historia es distinta y enriquecedora a la vez. De verdad, muy agradecido. Quiero preguntarle algo también. ¿Qué recomendación le hace, no tanto a los jóvenes, a las personas jóvenes, cuando digo me meto yo en las personas jóvenes, aquí todos somos jóvenes, ¿okay? Pero ¿qué recomendaciones da a aquellas mamás o a aquellos papás que quieren ir a salir de Venezuela a donde están sus hijos? Porque es que son muchos que hay por lo menos en Venezuela son muchos, pero incluso a los que están en otros países. ¿Qué recomendación le da a esos padres que quieren salir de su país para ir a visitar a su hijo que no ven porque un día decidió dejar su país? Bueno, yo les recomendaría primero que dejen el miedo, que se atrevan. Todo no es como se lo pintan a uno y que uno se consigue con personas buenas. Solo hay que saber relacionarse con esas personas. Porque si yo les muestro el lado negativo, pues lógicamente eso voy a tener. Una limitante que yo pensé en un principio era mi edad. Y no me he sentido, acá no me siento como una persona adulta, para no decir bien. Ajá, yo me siento, no joven por supuesto, pero no he tenido esas limitaciones que me digan que no puedes hacerlo, no. Que se atrevan a venir a pasar un tiempo con sus hijos, que se den esa oportunidad de venir, conocer y saber cómo conviven sus hijos con otras personas. Y sobre todo aceptar a las personas que se acercan a sus hijos, que no es la misma cultura, no es lo mismo que nosotros tenemos allá en Venezuela, pero también son seres humanos, son personas que están aquí por algo, ¿verdad? Y entonces están a nuestro alrededor porque Dios así lo quiso. Ok, una pregunta muy importante para cerrar. Su cámara es aquella, mamita. Uh-huh. Ok, viendo a esa cámara, si nos pudiese comentar hoy en día, ya casi 6 años viviendo en Costa Rica, pero pues toda una vida en Venezuela. Hoy en día, después de todo este tiempo, después de todas esas experiencias, después de todo lo vivido. Bueno, yo creo que aquí esta pregunta vamos a duplicarla. Pero primero quiero que nos diga, para usted, hoy en día, ¿qué sigue siendo Venezuela? Venezuela, mi país. El amor, mis afectos de una vida. Ok, y bueno, lo decía, después de casi 6 años, después de todas esas relaciones que usted misma decía, ha tenido la oportunidad de tejer esa bendición que hemos recibido. ¿Qué es para usted Costa Rica? Costa Rica, mi segunda patria, indudablemente. En estos días, hace poquito, te comentaba, yo salí de Venezuela y salí con esa esperanza que salimos todos de regresar. Yo pienso que me toca salir de Costa Rica y voy a vivir el duelo que no viví saliendo de Venezuela. Okay. ¿Por qué? Porque aquí he conseguido muchas cosas bonitas, amigos, muchas oportunidades. Muchísimas gracias, mamita, por acompañarnos en este episodio de Mente Migrante. Gracias, Miguel, también por Edrich, por darnos la experiencia y la oportunidad de conocer a tu madre. De verdad, nuevamente, señora Carmen, muy agradecido, encantadísimo, realmente. Y bueno, esperemos después poder compartir un poco tras de cámara, un poco más. Claro que sí. Muchísimas gracias, mami. Bueno, con mucho gusto de estar acá con ustedes y de sacarme unas lagrimitas. Muchísimas gracias. Esto es Mente Migrante. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y a mantenerse pendiente de nuestras publicaciones, de nuestros próximos episodios. Para nosotros ha sido un gran placer
poder compartir esta experiencia tan maravillosa. Miguel, no sé si hay algo que quieras agregar. Bueno, en primer lugar, darle las gracias también a David, que nos permite. David es parte de este proyecto también, ya que nos permite estar hoy en día aquí grabando con la mamá de Edgris y grabando otros capítulos también de Mente Migrante en su casa, un día como hoy. Muy agradecido, David, de verdad, súper encantadísimo. Y bueno, darle las gracias también a nuestro productor, Gravin Cortés, que está detrás de todo eso. Ustedes no lo van a conocer hoy, pero tarde o temprano él tiene que salir. Muchas gracias. Ahí tenemos señal de Gravy. Muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible este podcast. Nos encontramos en una próxima emisión. Chao. Mente Migrante.